Bien, hermano, el título de este mensaje hoy es Abre los ojos, abre los ojos. Y voy a continuar en los sucesos del día de resurrección, porque varias cosas ocurrieron el día que Cristo resucitó, y quiero hablar específicamente de este suceso que se narra en el capítulo 24 de Lucas, a partir del versículo 20, bueno, más adelante, pero yo le voy a dar una breve descripción y voy a enganchar en el versículo 25. Y sucede que iban dos discípulos caminando por aquellos caminos probablemente primitivos y rurales. Iban dos discípulos después de lo que había acontecido, después del revuelo de la muerte y la resurrección. Iban en ese mismo día, en el día de la resurrección. Claro, ellos no lo sabían. Ellos habían escuchado de las mujeres que habían llegado a ese lugar, no habían encontrado a Cristo Jesús, pero iban comentando eso, iban camino a un lugar llamado Emaús. Iban estos dos discípulos, uno de ellos creo que se llama Cleofas o algo así. Y ellos iban conversando, ¿no?, de lo que pasó, de lo que acababa de ocurrir, de la conmoción que había habido en Jerusalén, cuando Jesús, el Jesús resucitado, se le aparea, se le acerca y comienza a caminar con ellos. Ahora, la Biblia nos dice que los ojos de ellos, escuchen, estaban velados y no reconocieron a Cristo Jesús. Lo que significa eso es probablemente algo pertinente a Dios. De alguna manera, Dios había bloqueado, había velado el entendimiento de estas personas para que no reconocieran a Jesús. Y la Biblia lo dice, los ojos de ellos estaban velados, como si tuvieran un velo. Entonces se le acerca a Cristo, se pone a conversar con él y le dice, ¿qué son estas cosas que hablan? A mí me llama la atención como en aquella época esta sensación de comunidad, de que no había ningún problema con acercarse, dos van caminando y aquí un extraño se acerca y se ponen a hablar como si se conocieran de toda la vida, qué bonito, en un sentido de algo bello en eso, ¿verdad? No, cuidado que viene uno y que se le va a saltar, o ten cuidado, este es raro. No, el hombre llega y sin más allá le pregunta, ¿de qué hablan? A esos dos que iban con esta conversación, le dice, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? De Jesús Nazareno, varón, y comienza a hacerle la historia. Ellos dos, los dos discípulos, a este Jesús que ellos no conocen, no pueden reconocer, y comienza a contarle lo que había ocurrido. Y entonces, en medio de esa conversación, de probablemente la descripción de lo terrible de la cruz, la muerte y el asombro que ellos tienen porque las mujeres, parte de los discípulos también, le han dicho que encontraron la tumba vacía. Ellos están un poco sacados de onda, como se dice, con esta cuestión de que el cuerpo de Cristo no está ahí. Y luego, como ellos están tan impresionados que en un sentido parece que se les olvidó lo que se les había enseñado, que es el reproche que en el versículo 25 Jesús le va a hacer a ellos. Y por eso es ahí donde yo quiero de alguna manera engancharme en la descripción. En el versículo 25, entonces Él les dijo, Jesús, al escuchar la sorpresa de ellos por la resurrección, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Le dice, no era necesario, y esto es una pregunta retórica, ¿no? Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y noten esta palabra, porque les está diciendo, de acuerdo a lo que se ha anunciado, pero en un sentido de acuerdo a lo que a ustedes se les ha enseñado por el propio Cristo Jesús, no era necesario, era importante que Cristo Jesús padeciera, o sea, muriera. Y esto es clave en toda la cuestión, en toda la idea del cristianismo. Esto es una de las cosas más importantes. De hecho, Pablo dice, si Cristo no resucitó, somos los hombres más dignos de lástima del mundo. En el centro del cristianismo está creer, apropiarse, asumir la cuestión de que Cristo fue muerto en una cruz, pero al tercer día resucitó. Y Él lo enseñó. Y los profetas en el Antiguo Testamento vinieron hablando y anunciando este evento tremendo que iba a ocurrir en un momento en la historia de la humanidad, cuando se le iba a quitar la vida al Mesías y a los 3 días iba a resucitar.
Amén. Y entonces Cristo le está diciendo, pero ustedes no han entendido. Ustedes no han entendido que la fe cristiana tiene que necesariamente pasar por la resurrección. Era necesario que Él padeciera, porque era necesario que un justo, ya lo leímos al principio, muriera por los injustos. Y como un justo no puede morir, pues lógicamente una vez muerto, Dios debía haberlo levantado a la vida, porque su derecho era estar vivo. Él no merecía estar muerto porque no había pecado en él. Y sin embargo, era necesario, dice, es otra manera de decir, era importante que el Mesías, que Cristo muriera. Si no muere un justo por los injustos, pues los injustos siguen siendo injustos. Amén. Amén. Y estáis, como dice, estáis otra vez en vuestros delitos y pecados, porque la muerte del justo lo que hizo fue propiciar. Dios encontró la manera de sustituirnos a todos nosotros, de sustituir la raza humana por un justo, haciendo morir un justo, y de esa manera cumplir con la paga del pecado, que era la muerte. Y por cuanto todos pecaron, pues todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Vamos a elaborar más en eso, pero quédense con esta idea fundamental. Era necesario, es importante que Cristo, de vital importancia, haya muerto por nosotros, porque si no ha muerto por nosotros, pues estamos todavía en delitos y pecados. Entonces, alguien debió propiciar delante de la perfecta justicia de Dios, alguien debió ofrecer una muerte, y tenía que ser un justo, porque si hubiera sido uno con pecado, mi muerte hubiera sido mi muerte y mi juicio final, y para el infierno. ¿Por qué? Porque mi muerte hubiera significado la justa paga de mis pecados. Y perdónenme, pero esto es importante, tengo que elaborarlo. Pero como Cristo, repito, no tenía pecado, ¿por qué murió? Porque Dios lo hizo morir. Amén. Hizo que el justo muriera. Amén. Para que entonces, como digo yo, surgiera en el universo justicia que se pudiera acreditar al que la quisiera, al que por fe se apropiara de ella. He mencionado esa palabra y la voy a seguir. Apropiarse es como tomar propiedad de ella. Amén. Entonces en Cristo Jesús se propició, se abrió la puerta, se ofreció justicia, pago para todos los pecadores. Por fe Dios le acredita la muerte de un justo que no tenía que morir, pero murió. Y entonces esa muerte tiene que estar como que dice en el aire, porque no era para él, es para todo aquel que por fe, es depositada en la vida de todo aquel que por fe se acerca a él. Amén. Amén. Vamos a seguir. Amén. Entonces es importante creer eso. Era necesario, le dice, era necesario, era importante, era vital que Cristo muriera y después entrara en la gloria. En referencia a la resurrección, Cristo ya resucitó en gloria con cuerpo glorificado y entró en la gloria de Dios, como abriendo el camino que cada uno de nosotros, cuerpo incluido, va a seguir. Amén. Amén. Vamos a transitar el tránsito de Cristo Jesús, valga la redundancia. Amén. Amén. Entonces, miren, vamos a seguir. Dice, llegaron a la aldea donde iba y él hizo, espérense, me comí un texto, el 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Todo esto está advertido, proclamado, predicado desde la antigüedad. Era necesario el diseño de salvación de Dios, lo que Dios ideó. Miren, yo a veces pensaba, de alguna manera, no quisiera extender mucho en esto, pero tengo que aclararlo. De alguna manera era necesario para que, de alguna manera, Dios estaba confinado o está confinado en su perfecta justicia. ¿Qué quiero decir con eso? Que solamente Dios satisface su justicia de una manera perfecta. Y hacía falta, Dios diseñó este plan de salvación. Dios diseñó que la única manera que podía salvar la humanidad caída y que podía, siendo Él perfecto, asimilar pecadores, era si alguien precisamente
moría por él, moría por los pecadores. Y no podía. Dios empezó a enseñar esta idea de la antigüedad con el sacrificio del cordero sin mancha, pero esto era una imagen. Amén, queridos hermanos, esto era una ilustración. En el plan de Dios, y yo estoy hablando obviamente de cosas eternas y lo estoy poniendo como si Dios lo estuviera pensando en el momento, pero es para que tú entiendas. Entonces, en el plan de Dios, Dios diseñó esto, comenzó a enseñar esta salvación a base de la sustitución, y tenía que ser un cordero sin mancha, pero llegado el momento ya no podía ser un animal, porque un animal no puede sustituir un hombre. Tenía que ser un hombre, pero si todos pecaron, amén, ¿dónde encontramos ese hombre? ¿Quién puede sustituir a la humanidad si no hay ni siquiera uno? Dice la Escritura. Dios mismo, Dios aseguró la impecabilidad metiéndose él mismo en el asunto. Pero hacía falta un cuerpo, porque tenía que ser un hombre, no un espíritu. Tenía que ser un hombre, tenía que ser, como digo yo, en especie, no un cordero, no un espíritu, un ser humano impecable. Dios proveyó ese cordero perfecto, convirtiéndose o revistiéndose el mismo de humanidad y viniendo a la tierra. Entonces, la santidad y la pureza de Dios ya estaba. Dios mismo se revistió. ¿Pero de qué se revistió? De un cuerpo. En Cristo Jesús, Dios propició el hombre perfecto en cuerpo, en carne y sangre, a morir por la humanidad. Y estando Él en su presencia, siendo Él humanado, aseguró la impecabilidad. Pero también, tomando forma humana, aseguró que hubiera un cuerpo humano también en propiciación, el sustituto, como digo. En otras palabras, Dios mismo se propició el sustituto. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos atrás. La escena de Abraham con su hijo, ¿verdad? Escúcheme, porque yo sé que esto... Pero escuchen, cuando Abraham va a matar a su hijo, Isaac, bueno, antes de eso, Isaac le pregunta, le dice: Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y dice, Abraham le contesta: Dios mismo se proveerá cordero. Fíjense. Y entonces, cuando él fue a matar a su hijo, se le dijo: Abraham, detente. Y miró a un lado y había un cordero que apareció ahí. Ay, ¿y ese cordero dónde salió? Acuérdense lo que le dijo: Dios mismo se proveerá. Todo esto son imágenes. ¿Qué pasa? Que un día en la historia, cuando ya cada uno de nosotros, en el sentido de Dios, estaba bajo el cuchillo del juicio, Dios mismo apareció en la historia de la humanidad el Cordero. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Y quién se lo proveyó? Dios mismo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Se dan cuenta el paralelismo entre la historia de Abraham y esta? Dios mismo se proveyó el Cordero. ¿Quién? Él mismo en forma humana. Entonces era necesario, dice Jesús, era necesario que un hombre perfecto viniera a morir. No había vuelta a eso, hermano. No había. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos que Dios estaba en algún sentido confinado a su perfección, Dios es perfecto. Entonces un tribunal humano puede equivocarse, ¿verdad? Un tribunal humano se puede sobornar. Un tribunal humano se puede influenciar de alguna manera. Pero el que es perfecto y todopoderoso, no había opción. Y su perfecta ley dictaba y dicta que el pecado produce la eterna separación de la criatura del Creador. Esa es la paga de la muerte, del pecado, la eterna separación de la criatura del Creador, a menos que alguien absorbiera esa muerte en mi lugar. ¿Se dan cuenta? El juicio fuera diferido, como se dice, a otra persona. Y bueno, tenía que ser perfecto. Dios se proveyó ese cordero. Y el cuchillo del juicio eterno de Dios no va a caer sobre aquel que por la fe se apropia de Jesús, del cordero. Su justicia le es transferida en el divino y perfecto, en esa misma perfección que dice: no, todo tiene, el pecado tiene que morir. Esa misma perfección, una vez que el que cree en Jesús le es transferido esa justicia, esa misma perfección dice: ya no muere.
Lo que perfectamente en un lugar te condena, perfectamente en Cristo Jesús te salva. Amén. Amén. Lo que no tiene fallo y no se puede manipular en cuanto a la condenación, porque es un tribunal perfecto, tampoco tiene fallo y se puede manipular en la salvación. Es perfecta, completa, total y eterna. Amén. Aleluya, yo lo creo, no sé, yo creo que no. Aleluya. Creo que ustedes no entienden la bendición que significa esto, queridos míos. Amén. Amén. Bueno, Gloria a Dios. entonces seguimos, dice: llegaron a la aldea donde iban y él le hizo que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado en la mesa, miren esto, miren esto, miren esto, con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y le partió y les dio. Y miren lo que pasó. ¿Qué significa eso? Lo que él acaba de hacer, ¿qué significa? Pero ¿qué significa esos elementos, verdad? La muerte, ¿verdad? Su muerte. Le está diciendo, era necesario que el Cordero padeciera. Y entonces hace delante de ellos el simbolismo, que es todo el Evangelio. Por eso esto es clave, esto es importante, que pasar por la resurrección. Hace delante de ellos el simbolismo de su cuerpo partido y de su sangre derramada. ¿Y qué dice ahí el versículo a continuación? Entonces le fueron, ¿qué cosa? Abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se apartó de su vista. Sí. Amén. Pero noten la frase: le fueron abiertos los ojos. Yo te pregunto, ¿por qué? Tiene que tener una respuesta a eso. Por Dios. Porque fíjate que lo dice, ellos lo abrieron y dice, le fueron abiertos Abierto. por Dios mismo. Amén. Amén. ¿Quién abre? Nosotros, yo sé, nosotros decimos: ven, acepta a Cristo, ven acá adelante, y todas esas cosas son buenas, y repite conmigo la oración de la fe, y todas esas son buenas, pero la verdadera comprensión de lo que Cristo significa viene solo como consecuencia de que Dios mismo haga una intervención sobrenatural y soberana, o sea, sin ningún tipo de coacción sobre el individuo. Amén. 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 Si tú hoy puedes decir yo veo, es porque Dios te abrió los ojos. Amén. ¿Me escuchaste? Y si tú ves porque Dios te abrió los ojos, gloria a Dios, aleluya, porque entonces tú eres de los de Él. Amén. Y esa capacidad de verse que ha sido dada antes de la fundación del mundo, antes que existiera un grano de arena, Dios te escogió para que en su momento tú vieras. ¿Y qué vieras? El sacrificio, lo que Cristo hizo por ti. Eso, ellos no eran ciegos. Entonces, eso le fueron abiertos los ojos significa algo más. Sí. Y Cristo constantemente usaba esa idea: el que tiene oído oiga, ¿verdad? Los ciegos también. Hay ciegos que no ven, hay ciegos que son ciegos físicos, pero hay ciegos que son ciegos espirituales, decía, ¿verdad? Entonces le fueron abiertos sus ojos. Amén. ¿Y qué vieron? La obra de Cristo, Amén. que era necesario morir. Y mire, vamos a ver, porque ese texto habla de y la resurrección y la muerte y la resurrección. Nosotros tenemos que penetrar profundamente en esta enseñanza y, como digo, apropiarla, porque dice la Biblia que la muerte y la resurrección de Cristo es la de nosotros. En la mente de Dios nosotros fuimos transportados al cuerpo de Cristo Jesús, y en la mente de Dios, por decreto divino, morimos con Él en la cruz y resucitamos con Él. Eso lo leímos en el versículo del domingo pasado. Pero miren la importancia de morir. Oye esto, recuerden que él le dice, los profetas ya hablaban de esto. Ya los profetas estaban hablando de esto. Isaías 53, del 7 al 10. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Miren esta escena de la crucifixión dicha 700 años antes. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitada, y su generación, ¿quién la contará? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Busca la otra versión para lo que quiere decir.
Quiere decir que la muerte, que Cristo no vino a tener ni siquiera hijos ni a tener familia. Pero te voy a decir algo. Cristo no vino a esta tierra a tener familia o linaje humano. Digo físico, me refiero. Pero vino a tener linaje espiritual. Cristo no se estaba buscando una familia humana, o mejor dicho, repito, física, de la carne y sangre. Cristo vino a comprar, a formar un pueblo, una familia espiritual. Y Dios le prometió que iba a haber ese linaje. Seguimos. Dice, y su generación, ¿quién la contará? Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. ¿Escuchaste? Nunca hizo maldad. No había pecado en Cristo Jesús. Cero, nada. Perfecta santidad. Ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, y esto te va, porque yo te dije ahorita, y probablemente esa pregunta te dio vuelta, y digo, bueno, pastor, y si era santo y no había maldad, luego que la ley de Dios establece que la paga del pecado es la muerte, ¿por qué murió? Mira, con todo eso, Jehová quiso, quebrantándole, sujetándole a padecimiento. ¿Sabes lo que es sujetar? ¿Tú no has visto un muchacho cuando se queda y tú? Quédate aquí. Una fuerza superior, quédate aquí. Lo que quiere decir es que Dios sujetó, le impuso, si se quiere de alguna manera, a Cristo Jesús morir. Eso vino del diseño de arriba, querido hermano. Ese acto maravilloso. Y tú dices, qué horrible. Por ese acto horrible, tú y yo tenemos entrada a algo maravilloso. Si no, algo horrible como el infierno nos esperaría. Y algo horrible como el infierno le va a esperar a aquellos que pasen por de largo a esto. Y como dice la Escritura, pisoteen esa sangre maravillosa que se derramó y que está a disposición de todos. Amén. Amén. Dice, quiso Jehová quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ya esto es una vocación de lo que viene, ¿no? Pero lo importante es señalar que dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Por eso le dice a los discípulos del camino de Emaús, le dice, era necesario. ¿Verdad? Seguro que ellos andaban desanimados porque, fíjense, esta es la única muerte que se traduce, se transforma en algo tremendamente maravilloso. Porque todo gran movimiento, un movimiento visionario, algo muy prometedor para la raza humana, puede surgir de la mano de un brillante conductor y líder. De momento lo matan a él y se acabó todo. Y queda una frustración y un desánimo, y ahí ponen un segundo, pero tú te das cuenta que el sustituto no era como él y todo. Cuando el gran Alejandro el Grande murió, déjame decirle, Alejandro, yo estaba leyendo cosas de Alejandro, yo sé algo de Alejandro el Grande, pero vi hace poco un documental sobre él. Alejandro el Grande llegó hasta Pakistán. ¿Saben hasta Pakistán? No, bueno, precisamente de Grecia. Alejandro el Grande conquistó todo Afganistán. Alejandro el Grande estuvo en Kandahar, que todos han ido de Kandahar por los americanos y la guerra. Ahí está la base aérea famosa de los americanos que había en Kandahar. Bueno, Alejandro el Grande pasó por Kandahar y siguió para allá y llegó hasta lo que hoy es Pakistán. Un imperio tremendo, dispersó la lengua griega por todo eso, y gracias a eso el evangelio corrió en griego por ahí para allá. Él no sabía que aquí estaba trabajando, ¿verdad? Porque el evangelio fue escrito en griego. Amén. Y unificó la cultura, y toda de esa unificación cultural se aprovecharon los creyentes para predicar el evangelio por todos los lugares. Pero cuando Alejandro el Grande murió, el imperio se desintegró. De hecho, se quedaron 4 grandes imperios, que eso está en la Biblia también, proféticamente, 4 grandes generales que ninguno le llegaba a los talones, y lo que hicieron fueron pelearse unos con otros. Ptolomeo, Lisímaco, Casandro, así se llamaban, griegos, fajáronse unos por otros, y aquello terminó en un desastre, que se aprovecharon otros imperios surgiendo, y al final
todo eso quedó desguazado por los otomanos y por los que vinieron después, etc. Pero se acabó. Y déjame decirte, Alejandro el Grande se murió de la manera más misteriosa. Una enfermedad, dicen que si una enfermedad, hay teoría de la conspiración de que si lo envenenaron, pero se acabó. Sin embargo, esta es la única muerte que lejos de extinguir la cosa, la hizo resurgir. Pero tú sabes por qué, si Cristo se hubiera quedado en esa tumba, se acabó el cristianismo, como mismo se acabó el imperio de Alejandro el Grande. Lo que hizo resurgir, resucitar el imperio cristiano, por alguna manera, fue que Cristo se levantó y continuó con ese linaje que dice la Escritura que vio, con la añadidura paulatina de todos sus hijos, de su gran pueblo, de su gran ejército, que continuó bajo su mando desde el punto de vista ahora espiritual, con él como una figura espiritual en cada uno de nosotros, como un líder en cada uno de nosotros, pero continuó avanzando el Evangelio. Amén, querido hermano. Entonces, esto no destruyó el cristianismo. La resurrección de Cristo lanzó y proyectó el cristianismo a otro nivel. Porque el líder siguió desde el Espíritu, incluso mandó cosas mejores que el cristiano no tenía en ese momento, como es el Espíritu Santo. Amén. Dio poder, dio autoridad. Amén. Y prometió con una vida indestructible ahora que nada ni nadie los iba a separar de nosotros. Y hoy en día cantamos al mismo capitán, al mismo Rey de Reyes. Amén, querido hermano. Amén. Amén. Pero era necesario que Él padeciese y después entrara en la gloria. Nosotros tenemos un líder glorificado, Dios mismo con un cuerpo glorioso, a la diestra de Dios, conduciendo a través de la obra soberana, secreta de Dios, los destinos de todos nosotros, del cristianismo y de la humanidad, hasta aquel día en que este mundo, como enseñamos un día, ¿verdad?, pasará. Amén. Pasará. Y entonces se abrirá para siempre el reino eterno de todos los que murieron y resucitaron con Él. Y el resto separado eternamente de Dios sin más opción. Se acabó, se cerró, se terminó. Amén, querido hermano. Entonces era necesario la importancia de morir. Mira otro texto. Hechos 2 del 22 al 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús, entregado, oye esto, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, a la pregunta esencial de quién mató a Jesús, ¿cuál es la respuesta? Dios mismo. Dios mismo. Dios decidió anticipadamente, determinó que el Cordero muriera, porque esta era la forma, que este era el sistema, que este era el método. Debía un justo y Dios preparó. Ahora, Dios no lo hizo por su mano, Dios lo determinó. Dios soberanamente lo preparó y lo ejecutaron. ¿Quiénes lo ejecutaron? Miren, dice: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuo, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. ¿Por qué? Por lo que ya te expliqué, porque no tenía pecado, no podía morir, no podía ejecutarse muerte donde no había pecado, pero se ejecutó no por él, por nosotros. Amén. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Y mire, en 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Amén. Ahora la pregunta, y ya estoy terminando, es: ¿ves tú estas cosas o todavía están veladas para ti?
¿Ves lo que significa Cristo para ti? Porque si no te apropias de esto, y hoy en día yo ¿cómo le explico? ¿Cómo pudiera yo explicar la cuestión esta de la fe? Porque otra vez, yo sé que yo lo remacho, pero la gente sigue muchas veces con esta idea de que tengo que hacer algo, ¿no? No, dime que algo que hacer, porque eso, algo tan extremadamente maravilloso, algo porque algo así es realmente que escapa a la comprensión humana, algo, yo no diría idílico, pero algo extremadamente trascendente. Tú me vas a decir que lo único que tengo que hacer es creer que esta muerte de Cristo en la cruz y este cordero sin mancha que fue llevado al matadero por Dios mismo, por uno de nosotros, lo único que tengo que hacer es creer en eso. Pues sí. ¿Qué tú querías hacer? No, yo quería hacer algo. Nada lo hubiera ganado. Yo no sabía. Dios lo ofreció gratuitamente, lo ofreció por gracia, porque sabía que el hombre, algo tan preciado, ni en 100 vidas lo iba a obtener. La manera era por fe. Ahora, la fe es esta cosa, que es la libertad de... Oye esto, escucha. La fe es esta cosa que es la libertad de Dios a que te apropies de esto. Queda de ti. Por ejemplo, y usa esa palabra apropiación. ¿Apropiación qué cosa es? Cuando tú a veces no le has dicho a alguien, oye, no te apropies de mis cosas que son mías. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a esa persona? Oye, no agarres algo que es mío como que es tuyo. No te apropies, porque eso es mío. Entonces, si el día de mañana yo entro al primer solar yermo que la ciudad tiene por ahí y planto ahí una casa y digo, esto es mío, la ciudad va a venir y me lo va a quitar. ¿Ah, por qué? Porque a mí no me ha sido dado autoridad, y entiendan las comparaciones, yo sé que comparar a Dios con el gobierno, pero bueno, pero a mí no me ha sido dado autoridad, ni hay ninguna ley, ni hay nada que me diga que yo puedo entrar a un solar yermo y poner ahí un yeguipó y decir, esto es mío. Ahora, si mañana el gobierno dijera, miren, ese terreno, vamos a imaginar que en el Doral no hay nada, dicen que ahí nunca hubo, en tiempo atrás no había nadie, vamos a suponer que el Doral está vacío, es monte. Si mañana el gobierno dijera, miren, el Doral está ahí abierto. Es aquí un edicto, una ley o un act, como dice en inglés, que la persona que llegue y establezca un perímetro, esa zona va a ser de él. Entonces usted va para allá y agarra y mide un cuadrado, qué sé yo, por lo que quiera, no se lleve mucho, y dice, esto es mío, usted se ha apropiado de eso. ¿Y quién le dio esa autoridad? El gobierno la dio. ¿Dónde? El gobierno dijo que si yo marcaba ese lugar, esto era mío. Ah, hay una ley, sí, claro, una ley emitida por el gobernador o por el presidente el día tal. Ahora vamos a tratar de entender esto. Dios te ha dado la autoridad en su palabra de que te apropies del sacrificio de Cristo Jesús, lo hagas tuyo. Amén. Amén. O sea que Dios te ha dado la autoridad de que tú te pares delante de quien sea, incluso de Dios mismo, y digas, Cristo murió por mí y yo creo en eso y su muerte es la mía. Amén. Y Dios dice, bien hecho, libre eres de pecado. Amén. ¿Por qué? Porque ya mi hijo murió. Eso no lo puedo ir para atrás. Entonces, si Cristo murió y tú dices que esa muerte es mía y yo me apropio por la fe y yo creo que Él murió por mí, contra eso ya no hay ley. Eso es final. Amén. Eso es lo que te convierte inmediatamente en hijo de Dios, en heredero del reino de los cielos, en amigo de Cristo, en tantas cosas. Es más, eso te da una cantidad de potestad, como dice Juan. Amén. Pastor, ¿y usted cree que yo puedo apropiarme de eso? Claro, claro. Eso es lo que Dios te invita. Que la muerte de Cristo fue la mía. Y mis pecados fueron todos, pasado, presente y futuro, expiados en la cruz. Y me paro ahí. ¿Y quién te lo dice? Dios mismo. ¿Y quién es el que justifica? Dios mismo. Eso es la fe. En el peor de los días, usted tiene que pararse sobre esa roca. Amén. Ante la peor de las mentiras de Satanás en tu mente, tú tienes que decir, pero mi Cristo murió esa muerte terrible, derramó, lo golpearon, lo escupieron, le hicieron todo, lo llevaron a una cruz, lo masacraron
Y eso fue por mí. Por mí. Amén. No por él, por mí. Amén. Y yo creo en eso. Él me lo ofreció. Dios mismo. Es que Dios quien te dice, tómala por la fe. Amén, querido hermano. Amén. Bien, entonces, aplicación. Debate y confiesa la palabra. Cuando digo debate es, háblalo contigo mismo esta cuestión. Y confiesa estas cosas. O sea, no empiece conmigo, bueno, yo oí que el pastor lo dijo. Entonces no te estás apropiando. Si tú dices, yo creo que el pastor dijo, será, pues no estás apropiado de eso. Esta palabra de fe está, dice la Biblia, cerquita. Está ahí. Lo que quiere decir es que está a la distancia de que tú la confieses. Es lo único que hay, no hay más nada. Mire, Romanos 10, del 8 al 9 dice, ¿qué afirma entonces? Lo voy a leer en otra versión, creo que es la NIV. Dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oye, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, miren lo que tiene que creer, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. ¿Qué le dijo Cristo a los dos de Emaús? Es necesario que Él padezca. ¿Y qué fue lo que vio? Se le abrieron los ojos cuando Cristo hizo el simbolismo del sacrificio. ¿Y qué dice este texto? Que si confesar, por eso digo, cerca está, lo que quiere decir ese texto, cerca está de la boca, es que no tienes que ir a ningún lugar, ni tiene que ser la iglesia. En cualquier lugar tú puedes confesar estas cosas maravillosas que Dios te ha dado y confesarlas en tu vida, en tu alma, para tu corazón, apropiarte de ellas, decirle a tu vida y decirle a tu alma, Cristo es mi Salvador y yo creo que Cristo murió por mí y resucitó, y por eso expió y satisfizo la ira de Dios hacia mí y hacia todo aquel que cree. Amén, querido hermano. ¿Está claro eso? Todavía está enredado. Amén. Bueno, y dice, si confesar estas cosas, esto es lo que dice, que está cerca de la boca, está cerca de una expresión, de que lo hagas, de que lo digas, está ahí. No tengo que repetir, no, ahí, confiésalo. Proclama tu fe en eso. Y créelo en tu corazón. Y dice, serás salvo. Más nada. Miren, yo prediqué sobre el ladrón de la cruz, pero el ladrón de la cruz es una manera de eso también. Y en Lucas 23, 42, el ladrón en la cruz, que un rato antes, y mucha gente se le escapa eso, el ladrón en la cruz un rato antes había estado vituperando a Cristo. La gente se piensa que es ahí. No, antes de ellos estar en la cruz, antes de eso ellos se burlaban los dos. Lo que pasa es que parece que a uno, en un momento determinado, se le abrieron los ojos. Y como estaba cerca de él, su capacidad de ser salvo, la potencialidad de la salvación estaba tan cerca como decirlo, como proclamarlo, se viró a Cristo y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pastor, pero, y estaba proclamando ahí la resurrección. Claro, se le está diciendo, está en la cruz agonizando, y este ladrón tiene la magnífica fe de decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Acuérdate de mí. Se apropió en un sentido humilde, pero le dijo, acuérdate de mí cuando venga. Y para Dios fue suficiente. Dios le dijo, hoy. Algunos dicen que dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y otros dicen que dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No nos vamos a meter en ese debate, pero lo que sí le digo es, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y ese hombre, sin previa formación, sin nadie que lo empujara, solamente que sus ojos le fueron abiertos, algo en su corazón hizo, relampagueó, como dice ese texto, y miró a Jesús sin velos y le dijo, acuérdate de mí, Cordero
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue sano. Amén. Cerquita su boca estaba. Amén. Esa es mi exhortación a cada uno de ustedes. Si hay alguien aquí hoy que no conoce a Jesús todavía, está cerca de ti. ¿Dónde voy? A ningún lugar. Ahí. En el recinto sagrado que eres tú. La Biblia dice: tú eres el templo. Ahí en ese templo, ahí, con tu boca, dile a Jesús: Señor Jesús, te necesito. Yo creo que tú moriste por mí y resucitaste por mí. Yo creo hoy y lo proclamo. ¿Amén? Si tú lo haces, así dice la Escritura, lo crees de verdad, lo dices porque lo crees en tu corazón, serás salvo.